¿Cómo están alumnos del nivel A? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el tema número 20 en lo que va del año y el primer tema del cuarto bimestre, ¿no? Estamos ya en el cuarto bimestre. Ya, entonces a prepararse pues este mes, chicos, a entregar con tiempo las asignaciones que se les da. Y al final del video estoy presentando una serie de preguntas que tienen que ir al cuaderno para que ustedes puedan presentarme su evidencia física, ya junto con sus separatas. Entonces vamos a empezar el tema número 20 con lo que es oraciones eliminadas. ¿Qué cosa es una oración eliminada? Bueno, en realidad pues este tipo de ejercicios consiste en excluir a la oración que no se relacione con las demás, es decir, no presentan el mismo tema, o también podrían relacionarse con el tema pero no pertenece al mismo tópico, ¿ya? Es decir, habla acerca de otros aspectos. Se compone en sí de un conjunto de oraciones que generalmente son 5 oraciones, en los cuales todos hablan de algún tema en específico, de los cuales las alternativas se presentan en forma de una enumeración, en números romanos, y una de ellas va a tener que ser eliminadas. Ahora, ¿por qué es importante trabajar una oración eliminada? Porque con ella vas a evaluar cómo se relaciona, se ordena o se coordinan las diferentes ideas de un discurso. Entonces acá tenemos que analizar, tenemos que organizar, tenemos que interpretar dos aspectos fundamentales que tiene cualquier tipo de ejercicio en el razonamiento verbal, que es la coherencia y la cohesión de las ideas. Las preguntas se estructuran presentando oraciones numeradas para que el postulante, en este caso tú, elijas la idea u oración eliminable. Ahora, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en el momento de saber qué fragmento de un texto se va a eliminar? Vamos a ver 4 aspectos fundamentales: la economía del lenguaje, la intención del autor y del lector, la capacidad de discernimiento y la capacidad de jerarquización. En cuanto a lo que es la economía del lenguaje, ¿no? Esto va a responder a principios de eficiencia y dualidad e intercambiabilidad entre los textos, siendo estos, por ejemplo, la ley del mínimo esfuerzo, la doble articulación, la intercambiabilidad, la eficiencia, el desdoblamiento de género y la redundancia. En el caso de la ley del mínimo esfuerzo, esto sucede cuando el hablante, ¿no? O también el oyente hace el más mínimo esfuerzo por dar a entender un mensaje en su utilización de palabras, y muchas veces esto se ve reflejado cuando leemos, ¿no? Nos salteamos párrafos, nos salteamos textos, o de repente dentro de los 5 enunciados leemos parte de, ¿no? Y eso puede hacer que cometamos posibles errores. Entonces, cuando uno simplifica el habla, es 100% probable que también simplifiques tu lectura, lo que puede hacer de que en el momento de escoger una oración a eliminar, la escojas mal por haber hecho esta ley que es la del mínimo esfuerzo, ¿no? La simplificación de ideas. En lo que es la doble articulación, se da cuando en un idioma, en este caso el castellano, se combina un número limitado de fonemas para articular una palabra, es decir, no solamente para hablarla, sino también para emitir un enunciado. Por eso se llama doble articulación. Utilizamos un número de fonemas, que en este caso serían las letras de nuestro abecedario, no solamente para articular o hablar, sino también para emitir un enunciado. En el caso de la intercambiabilidad, ¿no? Esto sucede porque en todo texto, específicamente en lo que es oraciones eliminadas, queremos saber no solamente cuál es el emisor, sino también el receptor, ¿no? Siempre va a haber un emisor y un receptor en el mensaje. Luego hablamos de la eficiencia. La eficiencia permite o nos permite a nosotros utilizar las mismas expresiones para decir cosas diferentes. Y eso es lo que usualmente sucede en una oración eliminada, ¿no? Porque muchas veces aparentemente se podrían eliminar 2 frases o quizás hasta más que tengan casi la misma expresión, pero que en realidad pues están tratando de decirte algo totalmente diferente. Luego también está lo que es el desdoblamiento de género.
El género, bueno, es una propiedad mediante el cual un sustantivo se puede clasificar en masculino o femenino y además aporta una gran información a la semántica. Entonces, se podría decir que esto pues hace a una doble mención, ¿no? En cuanto a los sustantivos masculinos y femeninos que muchas veces se da dentro de lo que son las oraciones eliminadas. Y finalmente tenemos la redundancia. Se llama redundancia a la repetición de información ya contenida en el mensaje, pero bajo diferentes formalidades, ¿no? Y que bueno, el punto número 6 es lo que se ve también muy a menudo en las oraciones eliminadas. Entonces, uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta en las oraciones eliminadas es la economía del lenguaje. Ahora, con respecto a la intención del autor y del lector, ¿qué cosa es una intención? Se dice que la intención es la determinación de la voluntad hacia un fin. Entonces, desde acá vamos a ver dos puntos de vista. La intención del autor, ¿no? ¿Qué cosa piensa o qué se propone o qué idea sigue con cierta acción o comportamiento? Y la intención del lector es la finalidad que quiere dar a la lectura y cuál es su experiencia estética, es decir, hablamos de sus emociones. Otro punto que debemos tener en cuenta es la capacidad de discernimiento. Y diría yo que quizá esta es una de las más importantes dentro de lo que es las oraciones eliminadas. El acto de discernir dice que es una virtud ligada al juicio moral que permite al individuo valorizar si la intención del autor es buena o mala. Entonces nosotros tenemos que discernir, en este caso, qué es lo que está tratando de dar a entender el autor en cuanto a las oraciones, a la oración que estoy por eliminar, ¿no? Porque se supone que hay 4 que tienen una intención y que al juntarlas van a expresar una idea. Por eso también es importante saber de qué cosa se habla, cuál es el tema del cual se trata en los ejercicios de las oraciones eliminadas. Y finalmente también la capacidad de jerarquización, que es también un aspecto muy importante. Jerarquizar significa ordenar las ideas de una forma secuencial y lógica, pero que no pierda su esencia. Por eso es que cuando te dicen que elimines una oración, debemos de saber cómo lo vamos a organizar, quién va primero, quién va luego, quién va después y quién va al final, ¿no? De acuerdo al tema que se esté tratando. Ahora, otro aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta para eliminar una oración es la coherencia. La coherencia se da cuando las ideas expresadas en un texto encierran un orden lógico. Y para que esto se lleve a cabo se necesitan 3 condiciones básicas. Primero, que las ideas deben estar relacionadas entre sí con el tema central. Por eso es que te decía, ¿no?, anteriormente, de que al menos yo debo de saber de qué está tratando de hablarme el autor para saber cuál es la oración que voy a eliminar. Luego también debo de encontrar ideas que no sean contradictorias, porque de lo contrario la idea se pierde. Y tercero, debe tener un sentido preciso que no permita ambigüedades, es decir, una ambigüedad es una idea que te va a causar confusión, por ejemplo. Entonces, eso es lo que no debemos permitir. Tenemos que estar seguros de nuestra capacidad lógica. Vamos a ver algunos ejemplos. En el texto 1 dice lo siguiente: la radio es un aparato muy útil para la comunicación. Permite conocer las noticias y también entretenernos con la música. La Sony ha lanzado al mercado su modelo 21006 con sonido de alta fidelidad. Luego al costado dice, notarás que la última relación, es decir, justamente la que está acá, la que voy a subrayar, ahí está, no se relaciona con las demás, ¿no? No se relaciona con el tema que se da en el párrafo, ¿no? Si bien es cierto, la Sony quizá tenga algo que ver con Sony, sonido, radio, música, pero mientras que en uno hablan del aparato en sí, en el otro hablan acerca de la marca. Por eso es que quizá puedan presentar el mismo tema, pero no hay una relación directa, ¿ya? En el texto número 2 dice, los programas televisivos de concursos dan alegría al público y muchos pueden salir beneficiados con un premio. Este tipo de programas lucran con las ilusiones populares y muchos de los regalos ofrecidos jamás son entregados. Entonces, ¿qué podemos notar en la oración subrayada? Que justamente es esta que está acá.
Dice, la oración subrayada contradice la información ofrecida, ¿no? En un principio, ¿no? Primero habla que da alegría, ¿no? Y después dice de que es toda una sarta de mentiras. Entonces hay una contradicción. Eso tampoco debe de pasar en una eliminación de oraciones, ¿no? En el caso de que suceda, bueno, se elimina. Luego acá dice en el texto 3, luego los trabajadores recibieron refrescos, pero estos se agotaron rápidamente. Entonces, la palabra estos presenta una ambigüedad, porque ¿qué o quiénes se agotaron? No, ¿se agotaron los refrescos o se agotaron los trabajadores? Entonces, como que te crea la duda, ¿no? ¿A quién se refiere? Entonces, eso es una ambigüedad. Ahora, para elaborar también oraciones eliminadas debemos de tener en cuenta la coherencia, ¿no? Que habíamos dicho que es el orden lógico. Acá hay 4 oraciones en las cuales vamos a tratar de buscar más coherencia, ¿no? Por ejemplo, en la primera dice, hay alhajas para mujeres de mucho peso. Se puede entender, pero como que hay alhajas para mujeres de mucho peso, como que te crea cierta ambigüedad. Entonces nosotros lo que hemos hecho acá es ordenarla. Para mujeres de mucho peso hay alhajas, ¿no? Como que ya suena un poquito más coherentes. Se venden medias para caballeros de seda. Si tuviéramos que ordenarlo, podría quedar así. Se venden medias de seda para caballeros, ¿no? Hablé con el amigo de Andrés y me invitó a su casa. Sí, tiene un poquito de coherencia, pero podríamos darle más, ¿no? Más coherencia, como en este caso. Me invitó a su casa y hablé con el amigo de Andrés. Se compra joyas de filigrana para damas de calidad. Profesora, ¿qué cosa es filigrama? Bueno, el filigrama es una técnica en el cual, por ejemplo, con conitos del papel higiénico elaboran joyas, ¿no? Vamos a darle un poco más de coherencia y quizá podría ser la siguiente. Se compra joyas de filigrama y de calidad para damas, ¿no? Eso ya va a depender también de la capacidad que ustedes tengan. Ahora, ¿cuál es el objetivo de eliminar oraciones después de saber todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, el objetivo de eliminar oraciones te va a permitir a ti evaluar la capacidad de discernimiento, de jerarquización u orden y de llevar a cabo todos los aspectos de la economía del lenguaje. Y pueden ser de 2 tipos, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. En las preguntas abiertas usualmente se da cuando ninguna de las oraciones es eliminable, ¿no? En cambio en las cerradas hay una que sí o sí la vas a tener que excluir. Y justamente la segunda, que es las preguntas cerradas, es la que toman en los exámenes de admisión. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar los ejercicios de oraciones eliminadas? En este caso debemos tener en cuenta 2 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los operadores textuales y cómo se da la organización textual, ¿no? Por ejemplo, un operador textual generalmente es un conector, ¿no? Tú sabes que muchas veces nos dan dentro de las oraciones conectores o ver cómo se conectan estas ideas, ¿ya? La forma en cómo se conectan. Y a partir de ahí yo voy a poder operar dicha oración. El ente o voz es la responsable de confirmar la veracidad del enunciado. La perspectiva permite entender el enunciado. Y el marco de circunstancia indica la acción o el momento en el cual suceden los hechos, ¿no? Entonces, sabiendo esos tres componentes, podemos empezar a solucionar una oración eliminada, ¿no? Utilizando correctamente los operadores textuales y también la organización del texto. En una organización textual se presentan frases o expresiones que delimitan unidades temáticas o estructurales, ¿no? Dentro de los 5 conjuntos de textos que te dan, ¿no? O también establecen una relación de secuencia. Por ejemplo, muchas veces la primera oración puede iniciar con una frase de inicio o apertura,
también puede iniciar con una frase de cierre o también se puede establecer un orden determinado, ¿no? Que es lo que se está tratando de buscar, ¿no? Entonces, ver más o menos cómo es que se organiza el texto para poder realizar lo que es la jerarquización, el orden. Ahora, ¿cuáles son los criterios para eliminar oraciones? Vamos a ver 3 criterios fundamentales: el criterio de impertinencia, el criterio de redundancia y el criterio de irrelevancia. En cuanto a la impertinencia, se va a eliminar aquella oración que no pertenece al mismo tópico, aunque tenga relación con el tema. Por ejemplo, si yo veo que 4 oraciones hablan acerca de, por decir, las características del niño, y en una de las oraciones habla acerca de los gustos del niño, ¿no? Entonces, a pesar que hablan de un niño, hay una oración que no se relaciona con las demás. Entonces, o no tienen el mismo tema, o hablan del mismo tema, pero en otro aspecto, ¿ya? En otro aspecto. En redundancia, se va a eliminar la oración que repite la misma idea. En este caso, se elimina a la segunda, ¿ya? Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Y el criterio de irrelevancia, se va a eliminar la oración que no tiene ninguna relación con el tema o que en todo caso afecta a la precisión. Entonces, ahora sí, conociendo estos detalles, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Haciendo un resumen, podemos ver de que eliminar oraciones pues es un proceso bastante complejo, ¿no? Te va a permitir relacionar, jerarquizar y coordinar las diferentes ideas que hay en un texto a partir de la coherencia y la cohesión, y que debemos de tener en cuenta 4 aspectos fundamentales: la economía del lenguaje, la intención del autor y del lector, la capacidad de discernimiento y de jerarquización, ¿ya? Dentro de la economía del lenguaje habíamos visto también otros aspectos, ¿no? Que muchas veces los usamos y eso hace de que hayan pues ciertas confusiones en el momento de eliminar alguna oración, ¿ya? Entonces, cumpliendo con estos 4 requisitos, podemos ver que sí se puede lograr una coherencia, ¿no? Ver que todos los temas tengan una relación, que no haya contradicción y que no permita la duda, la ambigüedad, como hemos visto en algunos ejemplos. Además, generalmente el tipo de preguntas que vamos a hacer son preguntas cerradas, ¿no? Y tener en cuenta que para solucionar estos ejercicios existen operadores textuales y operadores de organización textual, ¿no? En el caso de los operadores textuales, habíamos mencionado que el ente de voz es el responsable de que sean datos verificables, ¿no? Que sea pues una oración coherente, por decirlo así, ¿no? Luego hablábamos de una perspectiva en la cual pues esta propiedad me va a permitir entender el enunciado. Y el marco de circunstancia, pero cuando yo voy leyendo las 4 o 5 oraciones, ya más o menos puedo imaginar de qué se habla, en dónde se da, en qué contexto histórico, ¿no? Qué personaje. Y también ver la estructura del texto, cómo está organizado el texto, cómo están mis 5 oraciones. Iniciará con una apertura, como cualquier texto que generalmente inicia o se da con un inicio, mejor dicho, pero muchas veces no se da así, ¿no? A veces el inicio está al final o en la oración 2, 3 o 4, ¿no? Entonces hay que ver cómo está organizado. Si existe o no un cierre, cuál sería el cierre y cuál sería el orden determinado. Entonces yo, ubicando el inicio, ubicando el cierre, puedo ordenar a mi oración. Ya habíamos hablado de 3 criterios: la impertinencia, la redundancia y la irrelevancia. Entonces, chicos, sabiendo todos estos aspectos, vamos a elaborar 5 ejercicios y posteriormente vamos a no solamente dar las respuestas, sino también vamos a fundamentarlas, ¿ya? Entonces empezamos con la primera oración. Dice: muchas personas quisieran vivir en épocas pasadas. Voy a borrar esto de acá un ratito. 2.
Las cosas no son como las pintan. 3. En cierto modo las condiciones del pasado fueron más placenteras. 4. Esas personas deberían tener en cuenta las desventajas de aquellas épocas. Y por último, el deseo de vivir en épocas antiguas indica inconformismo con el momento actual. Como podemos ver, me están dando 5 oraciones o enunciados en el cual podemos ver de que no inicia con una apertura, ¿no? La apertura puede estar en la oración 2, 3, 4, 5. Hay una estructura también, que es lo que habíamos visto hace un momento. Ahora, ¿de qué más o menos está tratando esta oración? Entonces yo puedo poner acá de que el tema más o menos se relaciona con las vivencias del pasado, ¿no? O vivir en el pasado. Bueno, más que tema se asemeja más a un título, ¿no? Vamos a ponerle acá título. ¿Ya? Ahora, ¿qué texto se iría? En este caso se va el texto número 2, ¿ya? Las cosas no son como las pintan. Y se va por irrelevancia. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente esta pequeña frase, ¿no? Que es el número 2, no tiene ninguna relación con el tema, ¿ya? Si tú miras las preguntas 1, 3, 4 y 5, hablan de las personas que quisieran vivir en el pasado y que, bueno, más o menos tienen cierta idea, ¿no? El deseo de vivir, de regresar al antiguo. Pero en el número 2 no menciona eso. Pasamos a la segunda. Número 1. Siempre pienso en ti, de mi mente nunca has partido. 2. Tus palabras cargadas de mensajes impresionaron mi alma. 3. Tu partida fue el inicio de la nostalgia más grande que en mí he sentido. 4. En mis sueños tú me llamas y yo voy a ti porque a pesar del tiempo extraño tu presencia. Y 5. A 5 años de tu muerte, aún cada mañana despierto con la idea de que sigas vivo, ¿no? Entonces, estamos viendo acá parte de un fragmento, ¿no? Y podemos ver que el tema, ¿no es cierto?, es la partida de alguien. Y bueno, ¿qué oración se iría? En este caso, se va la oración número 3. ¿Por qué? Porque la oración 3 se repite en la número 1. Y entonces habíamos mencionado que cuando dos oraciones se repiten, se elimina la segunda, ¿ya? Pasamos a la tercera. Primera oración. Nietzsche ha ejercido gran influencia contemporánea. Muchas tendencias filosóficas incluyen algún aspecto doctrinario de Nietzsche. Su obra más rica en sugerencias y matices que ha sido interpretado de distintas maneras. Tuvo una vida llena de problemas e incomprensiones familiares y personales. El fundamento de su concepción filosófica está cargada de ateísmo e insensibilidad social. Entonces, podríamos ubicar al tema, ¿no es cierto? ¿De qué cosa está hablando acá? Exacto, está hablando de la filosofía de, este personaje, Nietzsche, ¿no? La verdad que no tengo idea de quién será. Ahora, ¿qué oración se va? Hemos visto que la oración que se va a retirar es la número 4. ¿Por qué? Y por impertinencia, porque no pertenece al mismo tópico, ¿ya? ¿Quién sabe, de repente sí, bueno, haya tenido problemas, ¿no? Puede ser que sea cierto, pero las oraciones no hablan de su vida personal, hablan de los aspectos filosóficos que él, de las cuales pues en algún momento tuvo bastante influencia. Vamos al cuarto ejercicio. Primera oración. Los niños viven en un mundo de en el mundo de sus fantasías. Sus juegos son sus medios de conocer el mundo. El egocentrismo les permite sentirse el centro de cuanto los rodea. Su ingenuidad se debe a la ausencia de desilusiones y frustraciones. Un secreto para el desarrollo personal es hacerle estudiar en forma de juego. Entonces acá podemos ver que el tema en sí, parece que ha sido estudiado este tema, ¿no? Habla acerca de las características del niño, ¿no? ¿Y qué oración sería? Bueno, en este caso sería la número 1, ¿no? ¿Por qué se va la número 1, profesora? Por irrelevancia, porque no tiene relación con el tema. Si tú te das cuenta, en las otras oraciones
habla acerca de las características propias de un niño, ¿no? Pero dice, los niños viven en el mundo de fantasía. Si tú nos ponemos a analizar un poco más, los enunciados 2 3 4 y 5 incluso son enunciados que al parecer son dados por profesionales, ¿no? Ha habido un estudio detallado para poder permitir hablar de estos aspectos. En cambio, el enunciado número 1 es un enunciado ambiguo, ¿no? Es un enunciado eh, que no procede determinantemente de algún estudio científico. 5. Vamos a ver cuáles son las oraciones para el texto 5. Eres una incorpórea e inmaterial imagen que siempre trato de alcanzar. Tu voz suave y misteriosa llega a mis embelesados oídos. Tus manos, cual esponjosas y delicadas nubes, viajan con ternura sobre mis manos. Tus cabellos ondeantes parecían tentáculos capturando mi atención. Tus ojos brillantes y sensuales parecen irradiar la luz semejante a las estrellas, ¿no? Un poema bastante interesante. Entonces, en primer lugar, yo tengo que saber de qué está hablando el autor. Y estamos viendo que él compara aspectos reales con otros, ¿no? La voz lo compara con algo misterioso, sus manos los compara con una esponja, ¿no? Sus cabellos los compara con los tentáculos, los ojos los compara con una estrella. Entonces, ¿por qué se va la 1? ¿No? Se va por impertinencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quizá pueda parecer poético, pero no pertenece al mismo tópico. Mientras que en las oraciones 2, 3, 4 y 5 hay una comparación de aspectos reales con otros, o sea, partes del cuerpo de la fémina. En la primera 1, en la oración 1, habla de una imagen inmaterial, ¿no? Algo abstracto. Mientras los demás son aspectos concretos, reales, en la 1 se habla de un aspecto abstracto. ¿Pertenece al mismo tema? Sí. Puede que sea del mismo fragmento, sí. Pero vemos ahí una ligera variación. Bien, chicos, entonces, ¿qué cosa me vas a hacer en tu cuaderno? Me sacas tu cuaderno y me vas a colocar la fecha de hoy, 13 de octubre del 2020, que es el primer tema de oraciones incompletas, ¿ya? Una vez que me has colocado el título, ¿ya? Oraciones incompletas, me vas a elaborar estas 5 preguntas. Primero, ¿qué puntos debemos tener en cuenta para eliminar una oración? Entonces, si tú retrocedes tu video, vas a encontrar varios puntos, ¿no? Que justamente son los que están acá, ¿ya? Los aspectos que debemos de tener en cuenta, ¿no? La economía del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo aquello que encuentres. ¿Qué es la coherencia y cuáles son sus condiciones básicas? ¿No? También está en las diapositivas. ¿Cuál es la diferencia entre un operador textual y un organizador textual? ¿Ya? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de discernimiento y jerarquización y qué relación tiene con el tema? Y por último, ¿cuáles son los criterios para eliminar una oración? Ya, chicos, entonces estas oraciones estas preguntas me las vas a presentar en tu cuaderno. Es parte del tema, ¿ya? Por lo tanto, estas 5 preguntas va a ser tu nota de cuaderno. No me presentas, ya sabes qué nota vas a tener. Y después me vas a pegar las separatas con las oraciones, con los ejercicios, ¿no? Tu tarea y tu práctica calificada. Bien, chicos, entonces, como vemos, pues, realmente, perdón, acá es oraciones eliminadas, ¿ya? Acá es oraciones eliminadas, ¿ya? Oraciones eliminadas. Ya, entonces hemos visto de que para eliminar una oración hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? No solamente leer por leer, ¿no? Sino también analizar, ordenar, jerarquizar, ¿no? Tener en cuenta cuál es la economía del lenguaje, la intención del autor, discernir, ¿no? Cómo se organiza el texto. Hemos visto también cuáles son los operadores textuales, ¿no? Y que lo más importante, que siempre haya una coherencia y que en este caso pues haya una relación con el tema, que no haya contradicción y sobre todo que no se salga del tema. Ya, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Ahí les voy a mandar las separatas
Hoy iniciamos el cuarto bimestre. Entonces las revisiones son desde esta clase en adelante. Tema 19, 18, 17, ya se pasaron las notas al registro, ya no hay más revisión, chicos. Ya, entonces con ustedes quedo hasta la próxima semana. Nos vemos, chicos.